Verdaderamente nos sorprendió porque estaba en vigencia un esquema que claramente no había dado el resultado que esperaba el gobierno, la medida anunciada previamente de fomento a las exportaciones como herramienta necesaria para fortalecer la liquidación de las mismas y que aporten las divisas que hoy tanto necesita el Banco Central. Esto se da en un contexto donde estamos observando que la liquidación de soja y sus derivados viene en promedio en una caída muy significativa respecto de las últimas 5 campañas. Y desde mayo se observa una tendencia hacia el mes de agosto muy fuerte de crecimiento que claramente el gobierno toma nota y se ocupa de esta cuestión, mejorando lo que había sido el primer esquema. Yo recuerdo que hicimos una nota previamente cuando se anunciaron las primeras medidas y te decía de que era un primer paso, que el punto de encuentro entre el gobierno y el sector que puede aportar las divisas es fundamental lograr ese consenso, que la medida era un primer paso y que seguramente iba a merecer revisiones. Estas revisiones devinieron en este decreto de necesidad y urgencia que se conoció en el día de la fecha, donde se fija un precio para la liquidación por dólar del soja y sus derivados. Son más o menos 12 productos los que están incorporados en este DNU, en este programa, donde el precio se lo lleva a 200 pesos por dólar. Esto implica un salto cuantitativo importante en la percepción que va a tener el productor, de un 43,88% si miramos tipo de cambio, y si miramos más o menos estructura de costos y de ingreso del productor, estamos hablando de un 40% aproximadamente, es decir, mejora sustancialmente los ingresos que va a recibir el productor, que era lo que estaba esperando, ¿no es cierto? Por eso se explica también la caída en las liquidaciones, que no quiere decir caída en los niveles de producción. Claro. Eso le iba a consultar, porque uno, si viaja por la ruta del Chaco, no va a poder ver que al costado de la ruta en los campos están llenos de silo bolsa. Son granos que están allí, bueno, que esperan tener una oportunidad, me imagino, como puede ser esta, para poder liquidar esos granos y así entra todo este engranaje de ingresar dólares al país. Exacto, efectivamente, es decir, te tenemos que dejar en claro esto, no es un nivel de producción inferior el que se produjo en esta campaña, sino un nivel de liquidación. ¿Por qué? Porque no estaban dados los incentivos para que el productor se desprenda de su producto en su justo derecho. Ahora bien, el Estado, teniendo una necesidad imperiosa de acumular reservas de cara al 30 de septiembre, donde tiene que efectuar la revisión, donde se va a efectuar la revisión y el cumplimiento de metas con el Fondo Monetario Internacional. Una de las metas establecidas era una acumulación de 6.500 millones de dólares en las reservas netas del Banco Central. Hoy día las reservas netas se estiman en 1.200 millones de dólares, con lo cual está muy lejos de poder aproximar a esa cifra. El no cumplimiento de esa meta deviene en una sanción, que es el no desembolso de 2.600 millones de dólares, que es la cuota comprometida que tiene el país en el marco del acuerdo. Es decir, no cumple la meta, no recibe los 2.600 millones de dólares, no puede pagar los 2.600 millones de dólares del compromiso, en lo cual genera un efecto de default. Esto es lo que se busca evitar, por eso creo que la energía en este decreto, por eso la perentoriedad del decreto. Esta es una medida extraordinaria, es un programa que arranca el día de hoy hasta el 30 de septiembre. No es un desdoblamiento cambiario, esto tiene que quedar claro. Este es un programa que crea el Gobierno Nacional para fomentar, de hecho lo llama Programa de Fomento Exportador, con un ingrediente, si se quiere, también atinado, que también lo hemos conversado en alguna entrevista previa, que es atención a la cuestión social. Se crea un fondo específico con las retenciones de más o en exceso que se van a producir por este nuevo precio, y se creó un fondo específico para atender economías regionales, por un lado, fomento de la economía regional exportadora, pero por otro lado, un fondo para atender la vulnerabilidad social. Y me parece esto súper interesante, porque hoy la situación social es tensa y hay que buscar mecanismos para poder ir atendiendo en esta coyuntura de ordenamiento de la macroeconomía, de la estabilización de la macroeconomía, a los sectores que más necesidades tienen, ¿no es cierto? Entonces, la medida está claramente apuntando a lo macro, pero también con una mirada no social, y eso realmente es muy interesante. Tenemos que ver qué pasa, cómo se da
cómo serán los resultados. Es un programa ambicioso que se planteó que en las próximas 72 horas se deberían, o hay un compromiso por parte de las grandes exportadoras de $1.000 millones. Esperemos, son 72 horas, lo vamos a ver en esta semana, si el programa realmente tiene la contrapartida y compromiso que acordó evidentemente el ministro de Economía con las grandes empresas que hacen a la liquidación gruesa, ¿no es cierto?, de la soja en el país. La verdad que cuando se trazaron los 3 lineamientos fundamentales por parte del nuevo ministro, que era el ordenamiento fiscal, dio muestra del mismo, ha visto las críticas que tuvo la semana anterior respecto de los recortes de partida, que la verdad que la comunicación no fue efectiva, porque lo que hubo no fue un recorte de partida, fue una baja de partidas no utilizadas en los presupuestos en distintas jurisdicciones. Entre ellas, el ejemplo que citaba el ministro era el Conectar Igualdad, dada la imposibilidad de poder hacer efectiva la ejecución de esas partidas por las restricciones de importación que tiene el país y otros elementos. Está yendo en el sentido del fortalecimiento de la reserva. Creemos de que si este programa tiene el éxito, entiendo de que puede lograrse ese objetivo. Esto es al 30 de septiembre y esto le daría realmente a la macroeconomía una estabilización que más o menos la venimos viendo. Creo que el mercado viene aceptando las medidas que toma el ministro. Lo vemos en la estabilización del dólar paralelo, de los dólares financieros que incluso han disminuido, se bajaron de esa situación por ahí exacerbada que vimos, dólar a 350, bueno, ha recuperado un nivel de mayor normalidad. Todavía tenemos un tipo de cambio competitivo multilateral en este momento. Es decir, la medida era esperable, el sistema anterior caducaba y no había dado los resultados esperados. Hoy la necesidad es imperiosa de cumplir con esa meta con el Fondo Monetario de acumulación de reservas, por eso la medida es superadora de la anterior y claramente en el marco de un acuerdo con los sectores que tienen que ver con esto, que son los sectores exportadores. ¿Va en buen camino esta medida que se anunció? Yo creo que sí, que va en buen camino, porque está arrimando los intereses de las partes. El Estado necesita reservas, necesita acumulación de reservas y los exportadores necesitan un precio razonable que les permita desprenderse de su producto para arrancar la próxima campaña, pudiendo atender sus costos, porque la producción no es todo ingreso, conlleva costo de producción significativo, fertilizante agroquímico, producto, combustible, tecnología. Entonces, creo que se ha logrado la ecuación que puede cerrar y acercar los intereses de ambas partes, pero sobre todo lo interesante es que se observa un gobierno con mayor propensión al diálogo con los distintos sectores, apartándose de aspectos ideológicos, si se quiere, y yendo más al pragmatismo que demanda hoy el momento. Bien, usted hablaba acerca de las metas con el Fondo Monetario Internacional. Dentro de eso está el fortalecimiento de las reservas, pero también está el tema de la cuestión energética. A partir de ahora empieza a regir en el país la segmentación, donde hay mucha gente que no van a tener más subsidios. ¿Qué otro tipo de medidas que podemos considerarla de ajuste o de reordenamiento de las cuentas del Estado se vienen para esta época, alineándose a lo que se comprometió el Estado argentino con el Fondo Monetario? Mira, claramente el esquema de, llamémosle ajustes, llamémosle ordenamiento de las cuentas, viene por el lado de subsidios energéticos, subsidio al transporte, la segmentación de tarifas. Creo que tiene que ser inteligente. Y cuando digo inteligente, digo que tiene que recaer en los sectores que verdaderamente lo necesitan. Nosotros vemos en el país, en el inmenso país que tenemos, la diferencia que hay, o te diría, no tengo la palabra justa, de cuánto paga un country que se ve en la ruta, ¿no es cierto?, que tenga los subsidios y que un barrio nuestro no tenga, y con las temperaturas que tenemos no tengamos los subsidios adecuados. Entonces, en esto creo que hay que trabajar inteligentemente y ordenarlo definitivamente, y este es el momento, porque incluso la sociedad ha incorporado el concepto de que hay injusticia. Un poco por ahí va lo que te quería decir, ¿no es cierto? Es lo injusto que es ver cómo no hay
equidad en la tarifa. Por otro lado, creo que la cuestión de la obra pública va a ser más quirúrgica. Creo que la obra pública tiene que producir una continuidad de lo que se está ejecutando sin afectar el empleo que genera el sector como multiplicador de actividad económica, pero no generando actividad que provoque mayor déficit, ¿no es cierto?, al sector público, porque en definitiva el gasto en obra pública va contra el déficit que se debe regular. Es decir, la meta de compromiso era 2.5 del PBI para este periodo, y en el ritmo que venía la administración no lo puede cumplir, salvo que para la ejecución de la misma se pueda fondear de organismos multilaterales de crédito que aporten dólares y que aporten financiamiento para la concreción de las mismas. Y en este sentido, la gira que está haciendo el ministro por Estados Unidos, que creo que arranca mañana, tiene entre su reunión y agenda reuniones con el BID para ir en búsqueda de 800 millones de dólares, que agrega fondos a la reserva, pero también agrega financiamiento para continuidad de obras públicas y estratégicas. Creo que va por ese lugar, va por la desafectación de partidas, como te decía, que no se van a utilizar en el presupuesto, porque dejarla la partida en el presupuesto es dejarla inminentemente para que en algún momento se utilice. Ahora, cuando vos la desafectás con otro instrumento, esa partida no se ejecuta más y producís efectivamente la baja del gasto. Yo creo que el presupuesto tiene espacio para corregirse, para achicarse sin dejar de prestar los servicios esenciales del Estado. Creo que hay espacio, creo que hay que buscarlo, creo que es un ordenamiento más que un ajuste lo que hay que trabajar, y con prioridad, ¿no es cierto? No se puede, al ritmo que venía no podíamos, porque el déficit que se venía provocando no podía ser financiado por los recursos genuinos del Estado, que son la recaudación, pero por otra parte no logramos el financiamiento externo, que se encuentra absolutamente cerrado para Argentina por el nivel de riesgo país que hoy todavía persiste, y por el volumen de pesos que se emitió en la economía, también dejó muy sensible al mercado interno. Algunas pruebas ya superó el ministro cuando hizo lo que nosotros decimos la renovación de las deudas en pesos que tenía durante el mes de septiembre, agosto, septiembre y octubre. Hizo una negociación, una renovación de esas deudas, y las pudo trasladar hacia el año 2023, desde junio en adelante, o abril o junio en adelante, con lo cual se va sacando problemas que estaban en la puerta inminente para el desarrollo de la macroeconomía. Creo que si esta medida toma el sentido que se propone el gobierno, logra recaudar el monto comprometido, vamos a ir logrando y viendo una estabilización de cara hacia el cierre de año. Por último, y agradeciéndole su tiempo, lo que ha ocurrido con la vicepresidenta, ¿tuvo alguna repercusión o se espera que tenga alguna repercusión en los mercados, en todo esto que por ahí tiene que ver con el sector financiero? Mirá, también lo he conversado en un medio al momento de que se produjo el hecho en sí mismo, y yo decía de que, lamentable, por supuesto, irrepudiable, absolutamente lo ocurrido, creo que no va a tener incidencia en lo económico, desde el punto de vista que van por cuerdas separadas, salvo porque el apoyo político hacia el ministro de Economía está vigente. Acá lo que sí puede producir una tensión en el sistema económico es si se retira apoyo al ministro, pero son cuestiones separadas. Lo otro transita por la vía de la investigación judicial, transita por la vía de lo que se debe investigar, que es otra cuestión, ¿no es cierto? Acá la agenda económica está en esto que estamos diciendo, en esta medida, en el viaje del ministro a Estados Unidos, y creo que el apoyo explícito e implícito del arco político de la coalición gobernante, es decir, el Frente de Todos, está para el ministro, porque también viene dando señales de estabilización. Creo yo que hay cuestiones que todavía hay que corregir, que son las tensiones sociales, pero creo que este fondo de estabilización que se genera, se estima que aportará unos 200.000 millones de pesos a las arcas del Estado Nacional, que el ministro tendrá discreción para ir canalizando tanto al fomento del sector exportador como a la atención de los sectores más vulnerables, y creo que eso puede también ir despejando algún tipo de inestabilidad en esa tensión social que vemos día a día.